El tema del día de hoy se titula ¿Es pecado el enojo? ¿Ustedes qué creen? Vamos iniciando con una encuesta. ¿Quién dice que sí es pecado enojarse? Yo. Yo digo que no. ¿Quién dijo que no? Claudia. Yo, Claudia. ¿Y quién dijo? Dependiendo, pues. Sí y no. Yo creo que es como la bebida. O sea, no sé. Podemos enojarnos, sí, porque va a haber gente que nos va a sacar de quicio, ¿no? Pero el detalle es cómo manejemos el enojo. Yo creo que ahí es donde se convierte en pecado, cuando no nos sepamos contener o dejemos pasar la ira o cosas por el estilo. Algo así siento yo. Ok, muy bien. Pues vamos a ver lo que dice la Biblia del... ¿Ibas a decir algo, Pa? La respuesta, Efesios 4:26. Ajá. Ahorita la vamos a ver al final. Vamos a ver unos ejemplos en la Biblia de personajes bíblicos. Hay muchos que se airaron, que se enojaron. Y vamos a ver qué resultado tuvo esa ira. Y luego vamos a pasar con otro personaje que también se enojó y también vamos a ver el resultado de esa ira. Y finalmente veremos otros versículos. Segunda de Reyes 2:23. (23 y 24). ¿Quién lo quisiera leer? Yo lo tengo. 2, 23 y 24, ¿verdad? Sí. De allí Eliseo se fue a Betel, y cuando iba por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo sube, calvo sube. Mirando hacia atrás, los vio y los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osos del monte y despedazaron a 42. Ok. Bueno, entonces aquí vemos a Eliseo. Eliseo Pero, ¿dijiste segunda? Ah, sí, perdón. Eliseo. Aquí Eliseo está caminando en Betel y cuando él estaba yendo por el camino, bueno, más bien iba rumbo a Betel, salen unos jóvenes. Exactamente eran 42 muchachos salieron en el camino ahí por donde iba Eliseo y se empezaron a burlar de él y él enojadísimo los maldijo en el nombre de Yahweh. Sí. ¿Y qué pasó? Salieron osos y los despedazaron. No dice que se los hayan comido, a lo mejor se los comieron, pero por lo pronto se despedazaron unos osos a 42 jóvenes por haberse burlado de Eliseo, o más bien por la maldición que Eliseo les refirió en el nombre de Yahweh, los maldijo y salieron osos y los despedazaron. Bueno, ahí vamos con el primer enojón de la Biblia. Bueno, el primero de los que vamos a leer. Y acotación, a nadie te burles porque está calvo, ¿eh? A nadie. No. Más vale que no. Más vale. Vamos a leer otro personaje que se enojó, probablemente más que Eliseo, o por lo menos hizo una rabieta mayor que Eliseo. Jonás 4, del 1 al 11. ¿Quién lo quiere leer? ¿Me repites la cita, porfa? Jonás 4, del 1 al 11. Esto hizo que Jonás se molestara mucho y estaba muy deprimido. Entonces oró ya ante Yahweh diciendo: oh Yahweh, ¿no es eso lo que yo decía mientras estaba en mi tierra?
Por esto me había anticipado a huir hacia Tarsis, pues yo sabía que tú eres un Dios clemente y misericordioso, paciente y mucha es tu bondad, y que te retractas de hacer el mal. Ahora pues, Señor mío, quítame la vida, pues es mucho mejor morir que vivir. Entonces Yahweh le dijo, ¿tanta es tu angustia? Entonces Jonás salió de la ciudad y se sentó al oriente de la ciudad, donde se hizo una enramada, y se sentó bajo su sombra para contemplar lo que le ocurriría a la ciudad. Y Yahweh Dios dispuso que brotara y creciera una tierna planta de calabaza por encima de Jonás, para que le sirviera de sombra sobre su cabeza y mitigara su malestar. Y Jonás se regocijó muchísimo por la tierna planta de calabaza. Pero al día siguiente, al romper el agua, Yahweh Dios dispuso un gusano, el cual atacó a la tierna planta de calabaza y se marchitó. Sucedió que al salir el sol, Yahweh Dios dispuso un viento abrasador para que secara la calabaza. Entonces el sol hirió la cabeza de Jonás hasta dejarlo exhausto, de modo que pedía morirse. Y dijo, alcánzame con tu mano, oh Yahweh, para que me quites la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Entonces Yahweh, Dios, dijo a Jonás, ¿tanto te angustiaste por la tierna planta de calabaza? Y Jonás respondió, mucho me angustié, hasta la muerte. Y Yahweh le dijo, tuviste misericordia de la tierna planta de calabaza, por la cual no trabajaste ni le hiciste crecer, aunque brotó en una noche y en una noche se secó. ¿Acaso no he de tener yo misericordia de la gran ciudad de Nínive, en la cual hay más de 120,000 hombres que no distinguen su mano derecha de su mano izquierda, y muchos animales? Increíble, ¿verdad? Jonás enojadísimo. Ya sabemos la historia, la mayoría de Jonás. Dios lo manda a predicar a Nínive y él, en lugar de ir a Nínive, se va para el otro lado. Y de repente viene la tempestad, se va a hundir el barco y los marineros rápido empiezan a ver a causa de quién estaba sucediendo esto. Y Jonás por ahí estaba dormido y total, se descubre que Jonás era el culpable. Lo avientan al agua, se lo come el pez y luego el pez lo vomita después de 3 días y 3 noches. Finalmente se va a Nínive a predicar. Hubo tal arrepentimiento que hasta el rey proclamó un ayuno para toda la nación, para toda la ciudad de Nínive. Y se arrepintieron. Entonces Jonás estaba enojadísimo de que se habían arrepentido los de Nínive y le dice a Dios, ya ves, yo decía esto desde antes de venir, que tú eres misericordioso, ¿para qué venía yo si los ibas a perdonar? Y ya se fue ahí al monte a ver si Dios los despedazaba con su ira. Y total, ya vimos lo que sucede con la calabacera y luego se seca por el gusano que Yahweh le envió y le dice Dios a Jonás, ¿a poco estás tan angustiado por la calabacera? Mucho, hasta la muerte. Estaba tan enojado que quería morirse. Bueno, este es el segundo enojón. Vamos a Primera de Reyes 13. Entonces vamos viendo las consecuencias del enojo. En la primera salen los osos y se despedazan a 42 muchachos. Con Jonás estaba enojado hasta la muerte. Y vemos
el peligro de estar enojados como Jonás hasta la muerte, porque muchos pueden llegar a cometer atrocidades, suicidios o matanzas o qué sé yo. Primera de Reyes 13, del 1 al 9. ¿Quién lo quiere leer? Yo lo leo. Ajá. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Yahweh, vino de Judea a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Yahweh y dijo: altar, altar, así ha dicho Yahweh. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Yahweh ha hablado. He aquí el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Yahweh. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Yahweh tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Yahweh y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y verás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Yahweh, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Aquí vemos entonces otro enojado, Jeroboam. Se enoja por la profecía que está dando el joven profeta y estira la mano y dice: prendedlo, enojadísimo que estaba porque profetizó en contra de su altar. Quizás que se le seca la mano. Y luego ya va todo asustado a pedirle al joven profeta que orara a Dios para que le restaurara la mano, y sí, se la restauró finalmente. Entonces aquí vemos otra consecuencia del enojo, que fue que se le secó la mano. Números 20. Del 1 al 13. ¿Quién lo quiere leer? Yo. ¿Mm? Yo. Perdón. Muy bien, adelante. 20 del 1 al 13. Ajá. Ok. Agua de la roca. Ay, no me digas. Ok. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación,
tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vistas de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con una vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para satisfacerme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales acontecieron los hijos de Israel con Jehová, y él se sacrificó en ellos. Se santificó, perdón, en ellos. Muy bien, entonces aquí vemos el enojo de Moisés. Moisés estaba enojadísimo con el pueblo. Probablemente tenía razón, ¿no? Por haberlos soportado tantísimo. Pero se enoja y en esa desobediencia desobedece a Dios y en vez de hablarle a la roca, va y golpea enojadísimo la roca. Y hasta les dice al pueblo, escuchen ahora, rebeldes, sacaremos agua de esta roca para ustedes. Quizás la golpea. Y el resultado de golpear la roca, pues que Moisés murió antes de entrar a la tierra prometida. Moisés estaba destinado a entrar a la tierra y repartirla, pero por este enojo ni siquiera pudo pisar la tierra prometida, nada más la pudo ver de lejecitos y murió. Entonces no entró en la tierra. Aparte porque golpeó 2 veces la piedra, ¿verdad? Ajá, y aparte porque golpeó la roca. Y luego No le tenía que golpear. no tenía que hablarle. Es que a veces esta Biblia no la entiendo. Y acá en el Nuevo Testamento, déjenme les digo la cita. Es 1 Corintios 10:4 y vamos a ver por qué sucedió todo esto. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos ellos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que iba con ellos, y esa roca era el Mesías. Entonces, ya se imaginarán. Seguimos con el siguiente enojado. Primera de Samuel 20. Del 27 al 34. Interrupción. Entonces, hasta ahorita, pues se está viendo que sí es pecado enojarse. Ahorita sí, ahorita vamos a confirmarlo. Concluir. O a confirmarlo o a, ¿cómo se dice? Lo contrario. Cambiar de hipótesis. Ajá. Claro. Ok. Primera Samuel 20, del 27 al 34. Aconteció al día siguiente, el de la luna nueva, que el lugar de David estaba vacío, y Saúl dijo a Jonatán su hijo, ¿por qué pues no vino el hijo de Isaí a comer ayer ni hoy? Entonces Jonatán respondió a su padre Saúl diciendo, David me suplicó insistentemente que le permitiera ir a Belén a su ciudad, diciendo, permíteme acudir porque nuestra familia ofrecerá sacrificio en la ciudad, y mi hermano me ha ordenado diciendo que asista. Si he encontrado gracia ante tus ojos, permíteme que vaya a ver a mis hermanos. Por eso no asistió a la mesa del rey. Entonces Saúl, ardiendo en ira, le dijo, hijo perverso,
¿Acaso no sé que estás a favor del hijo de Isaí, para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues todo el tiempo que viva el hijo de Isaí sobre la tierra, no estarás firme tú ni tu reino. Ahora pues enviaré a que me lo traigan, porque está condenado a muerte. Pero Jonatán respondió y dijo a su padre Saúl: ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl levantó su lanza contra él para agredirlo. Y Jonatán comprendió que su padre estaba determinado a darle muerte a David. Y Jonatán se levantó de la mesa, ardiendo en ira, y no comió nada el segundo día de luna nueva, pues estaba entristecido a causa de David, por lo que su padre estaba determinado a hacer contra él. Entonces aquí vemos a dos enojados. Primero Saúl, que era el rey en ese momento, enojadísimo porque David no fue a comer o a cenar a su mesa del rey, y ya el rey le pregunta a su hijo Jonatán que por qué David no había ido a su mesa a comer, y ya Jonatán le explicó por qué, y Saúl se enojó, y tanto estuvo su enojo que tomó su lanza y casi hiere a Jonatán. Probablemente hasta lo hubiera matado por su enojo, a su propio hijo. Y todo porque no fue a comer David. Hay que leer bien la historia y ver por qué también estaba tan enojadísimo con David, según Saúl. Y luego ya Jonatán también se levanta ardiendo en ira. Pero aquí no se ve que Jonatán haya pecado por este hecho. O sea, se enojó tanto porque su padre casi lo mata. Y aquí pues nada más dice que se levantó ardiendo en ira y no comió nada al segundo día. Entonces, un enojo también puede provocar que podamos matar incluso a nuestros hijos. Y sí, hay casos en que los padres han matado a los hijos y los hijos han matado a los padres por riñas. Y por riñas de tonterías, por una cerveza o una caguama se andan matando los familiares. Ahora vamos hasta el Nuevo Testamento, lo que se conoce como Nuevo Testamento. A ver si ahí también los personajes bíblicos se enojaban. Lucas 9, del 51 al 56. Dice: sucedió que al cumplirse los días de su ascensión de Yeshua, se dispuso firmemente para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de sí, que fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos. Pero no lo recibieron porque él se había dispuesto firmemente para ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos Jacobo y Juan le dijeron: Señor nuestro, ¿quieres que ordenemos que descienda fuego del cielo y los consuma, tal como lo hizo Elías? Pero él, o sea, Yeshua, se volvió y reprendiéndolos les dijo: ustedes no se dan cuenta de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir almas, sino para salvarlas. Entonces aquí Juan y Jacobo estaban enojadísimos porque no quisieron hacer los preparativos para Yeshua y enojadísimos le dicen a Yeshua: vamos a pedir al cielo para que caiga fuego sobre ellos y los consuma. Y ya Yeshua los reprende. ¿Y qué hubiera pasado si sí oraban? Pues si hubiera que... Pues sí. Pero dicen como si él necesitara que le dijeran: fíjate, ¿quieres que hagamos esto? Si él no pudiera hacerlo. Eran ayudantes. Así es. Oye, el apóstol del amor, Juanito, fíjate nomás. Sí, Juanito. Sí. Y bueno,
efectivamente, como dijo Claudia, hasta aquí hemos leído 1, 2, 3, 4, 5, 6 personajes bíblicos que se enojaron y pecaron contra Yahweh con ese enojo o actuaron pecaminosamente durante su enojo y tuvieron consecuencias por ese enojo. Y hasta aquí pareciera que enojarse es pecado. Pero vamos a ver otro personaje que también se enojó. Ese personaje es Yeshua y sabemos que Yeshua cumplió la ley perfectamente y él jamás pecó. ¿Verdad? Sí. Juan 2, 13. Juan 2, 13 al 16. Dice, al aproximarse la Pascua de los judíos, Yeshua subió a Jerusalén y hallando en el templo a los que compraban bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados allí, hizo un azote de cuerdas, como con un látigo o algo, y expulsó a todos del templo, a las ovejas, a los bueyes, a los cambistas, y esparció sus monedas y volcó sus mesas. Después dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en casa de comercio. Obviamente Yeshua estaba enojadísimo para haber hecho eso, ¿no? Volteó las mesas, o sea, hizo un relajo, un escándalo. Imagínense el escándalo de gritarles a los que estaban ahí comprando y vendiendo y voltear las mesas y sacar a los animales y todo, obviamente fue un escandalazo. Pero en todo su enojo, Yeshua no pecó. Hay otro enojo de Yeshua, se me olvidó anotar el versículo, déjenme buscarlos. Mateo 21, a ver si es este. Déjenme ver otro. Bueno, puede ser Marcos 11. Once, 12 al 14. Dice, al día siguiente, habiendo salido de Betania, sintió hambre, Yeshua, y a lo lejos vio una higuera que tenía hojas, y se acercó para ver si encontraba algo en ella. Pero al llegar no encontró nada en ella, sino solo hojas, porque no era tiempo de higos. Y entonces le dijo Yeshua, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo escucharon. Y luego vemos que a causa de esta maldición la higuera se secó. Ya después que venían de regreso, sus discípulos la ven seca y bueno, en el 20 dice, al pasar por la mañana se dieron cuenta que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces, acordándose, Simón le dijo, mira maestro, la higuera que maldijiste se secó. Y Yeshua respondió diciéndoles, tengan fe de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué diferencia habrá entre los enojos de Yeshua y los enojos de los personajes bíblicos que se enojaron, pero pecaron y tuvieron consecuencias, y el enojo de Yeshua, que obviamente no fue con pecado y no hubo consecuencias para él, obviamente? Sí hubo consecuencias, digamos, para la higuera que se secó en este caso. ¿Qué creen? ¿Qué podrá hacer? Tal vez el enojo de Jesús fue justificado. Ajá. Yo no puedo pensar. Y los otros, por ejemplo, rey y demás, a lo mejor era
berrinche o capricho, porque él quería que estuviera ahí, o sea, cuando él tenía algo más que hacer con sus papás. Me imagino, ¿no? Sí, yo por ahí pienso que va la cosa. Los enojos que tuvieron los demás personajes fueron berrinches más que otra cosa. Puede ser por soberbia, básicamente soberbia, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, yo creo que sí. Sí, yo lo que quería decir es que, pareciera que los primeros se enojaron más bien por desobediencia, ¿no? O sea, fue como algo de rebeldía. Y Jesús como que por una justa razón, ¿no? Celoso de su padre, de los frutos de su gente. Uh-huh. Así es. Porque también no puse aquí los ejemplos de otros personajes que se enojaron, pero hicieron lo correcto. Por ejemplo, Samuel, cuando va con el rey Saúl y se da cuenta que está cenando con el rey... ¿Qué rey era? Y entramos por el cuarto de Adaías. El rey que Dios le había ordenado matar y que no lo mató. Entonces llega Saúl enojado y regaña a Saúl y finalmente agarra su lanza y lo mata, Samuel mismo. Entonces ahí vemos otro enojo justificado, porque fue el enojo a causa de la desobediencia de Saúl, que Samuel pues enojó. Y vemos también cómo David dice que el celo de tu casa me consume. Entonces básicamente lo que alcanzo a ver aquí es que uno se enoja, como así, cuando uno se enoja por causas de Dios, siempre y cuando uno no haga una locura, pues está justificado ese enojo, ¿no? Contra alguna blasfemia o contra algún acto de pecado podría ser. Y entonces vamos a ver qué dice la Biblia acerca del enojo, que nos pudiera ayudar de alguna forma a controlar nuestro enojo y no pecar en el tiempo de nuestra ira, pues. Mateo 5, del 23 al 24. Dice, por tanto, bueno, voy a leer desde el 21. Dice, han escuchado que se dijo a los antepasados, no matarás. Y todo el que cometa homicidio es culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo el que se encolerice sin razón con su hermano es culpable ante la corte, y todo el que le diga a su hermano raca, culpable es ante la congregación. Raca significa, pues es una expresión de desdén, de menosprecio. Culpable es ante la congregación, y todo el que diga idiota está condenado a la lejana de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y recuerdas allí que tu hermano tiene algún rencor contra ti, deja tu ofrenda allí en el altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y ven luego y presenta tu ofrenda. O sea que Yeshua nos está diciendo aquí que antes de ofrendar debemos de reconciliarnos con nuestro hermano y que no debemos enojarnos con nuestro hermano sin razón. O sea, si hay una diferencia entre enojarse sin razón y tener algún motivo de enojo. Pero cualquiera que sea la circunstancia, de todas maneras tenemos que ir a reconciliarnos con nuestro hermano y después entregar nuestra ofrenda. Romanos 12, 19. Amados míos, nunca se venguen ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, si no te haces justicia por ti mismo, yo te haré justicia, dice Dios. O sea que en nuestro enojo nunca debemos de tomar venganza,
sino que esperemos la venganza que Dios va a hacer contra nuestros enemigos o contra los que nos hayan ofendido. Entonces, si estamos airados, si estamos enojados, no nos venguemos, porque eso sí sería pecado. Y también dice la palabra que si nosotros nos vengamos, puede ser que Dios lo que tenía pensado hacerle a aquel que nos ofendió, como nosotros tomamos venganza, entonces Dios a los que va a castigar somos a nosotros. Y nos haría lo mismo que tenía planeado hacer contra la persona que nos ofendió. Entonces, otro punto es no tomar venganza. Mejor dejárselo a él. Así es. Efesios 4:26 al 31. Dice, Es tu versículo. sí, enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den ocasión al adversario. El que robaba, no vuelva a robar, sino trabaje con sus manos para que tenga que dar al que tiene necesidad y practique lo bueno. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena y útil para edificación, para que impartan gracia a los oyentes, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por quien han sido sellados para el día de la redención. Quiten de ustedes toda amargura, furia, ira, gritería y blasfemia, junto con cualquier maldad, y sean afectuosos y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio del Mesías. Aquí vemos entonces la diferencia entre enojarse pecando y enojarse sin pecar. En el 26 claramente dice, enójense, pero no pequen. Porque es normal enojarse. Ajá, exactamente. Y Entonces pecar sería como vengarnos o hacernos justicia o enojarnos, o cómo sería enojarnos pero no pecar. ajá. Exactamente, podría ser el enojo con pecado, podría ser la venganza, podría ser la ofensa con palabras. Aquí dice que no digamos palabras obscenas. Enojo con pecado, pues podría ser maldecir a quien nos haya ofendido. Recordemos que no debemos maldecir a nadie ni a nuestros enemigos. Y al contrario, dice la palabra que debemos bendecir a nuestros enemigos y por cada bendición que les echemos se acumularán ascuas de fuego sobre su cabeza. Entonces te puedes enojar, enójate y bendice a tu enemigo. en vez de gritarle una viga, le gritas una bendición. Está difícil, obviamente, pero pues esa sería la forma de enojarse sin pecar. Tendremos que trabajar y ponerlo en práctica. Sí. Qué difícil, la verdad es que sí. Sí. Y para los que queremos obedecer como todos. Exactamente. Santiago 1, 19 y 20. Dice, por tanto, cada uno de ustedes, amados hermanos míos, sea presto para escuchar, tardo para hablar y tardo para la ira, porque la ira del hombre no deja que obre la justicia de Dios. Precisamente si en nuestra ira nos vengamos, pues la justicia de Dios ya no obró porque ya tomamos justicia por nuestra propia mano. Entonces debemos ser tardos para la ira y tardos para hablar también, porque en nuestro enojo podemos decir cosas que quedan marcadas en las vidas de las otras personas. Y finalmente Proverbios 16:32. Sí.
Dice, es Solo mejor, 30. ajá, 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñora de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, es mejor ser paciente que ser fuertes. Ujú. Y es mejor controlarnos a nosotros mismos que capturar una ciudad. Y entonces, en conclusión, pues enojarse como tal no es pecado. Lo que hagamos durante el enojo puede que sea lo pecaminoso. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Pues que en conclusión, pues somos humanos y tenemos muchas emociones. Experimentamos muchas emociones en un solo día. En un día pues nos ponemos tristes, nos ponemos felices, nos ponemos enojados, pero cuando nos ponemos enojados nos convertimos en seres peligrosos, porque entonces la espada de dos filos que es nuestra lengua puede atravesar a alguien con nuestras palabras, le podemos dar muerte. Con las palabras podemos dar vida y con las palabras podemos dar muerte. Entonces la reflexión es, si nos enojamos, tratar de tranquilizarnos lo más rápido posible y tener el control de nosotros mismos, porque también es un mandamiento de Yahweh tener dominio propio. Entonces nos enojamos y entonces dominamos ese enojo y luego ya después actuamos. Y sí es algo que se tiene que practicar porque muchas veces nos enojamos y luego lo primero que escupa la boca, ¿verdad? Entonces, la conclusión es que nos podemos enojar, pero debemos recordar que el enojo es muy peligroso. Entonces, no actuar cuando estemos enojados, ni tomar decisiones cuando estemos enojados, ni hablar cuando estemos enojados. Mejor esperarnos a que se nos pase y ya con la mente fría ya podemos tomar una decisión de qué vamos a hacer. Porque muchas veces nos enojamos por alguna cosa que a lo mejor a nosotros nos dio mucho coraje o lo que sea, pero la otra persona ni siquiera a veces ni se da cuenta. Ni sabía que nos íbamos a enojar si hacían X o Y. O muchas veces nos enojamos y hasta iba a quedar si nos hubiéramos quedado callados, pero como empezamos a hablar y a decir de cosas nos enojamos más y nos enojamos más y luego enojamos a la otra persona y luego se hace un desbarajuste o hacemos un desbarajuste con ese enojo. Entonces yo creo que la conclusión es que cada que nos enojemos nos recordemos que podemos pecar. Entonces tratar de tranquilizarnos antes de hacer algo y de marcar a alguien, como dice Arturo. Porque luego te arrepientes y luego ya no puedes regresar el tiempo para regresar esa palabra que dijiste. Faltó leer Santiago 3 para complementar lo que Shari está diciendo. Santiago 3 dice, no haya muchos maestros entre ustedes, hermanos míos, sino sepan que seremos acreedores de mayor juicio, porque todos nosotros ofendemos en muchas formas. Todo el que no ofende con lo que habla, este es hombre maduro, que puede sujetar también todo su cuerpo. Porque he aquí nosotros ponemos freno en el hocico de los caballos para que nos obedezcan, y de este modo dirigimos todo su cuerpo. También las grandes naves, aunque son impulsadas por vientos impetuosos, son guiadas mediante un timón muy pequeño, por donde quiere el piloto. De igual forma, también la lengua, siendo un pequeño miembro, se jacta de sí misma. Así también un poco de fuego incendia grandes bosques. Así pues, la lengua es un fuego, y el mundo de pecado es como un bosque. Y la lengua, al estar entre nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo e inflama nuestra descendencia, la cual avanza como ruedas y al igual que el fuego quema. Porque todo género de bestias, de aves y de reptiles, marinos y terrestres, está sometido a la naturaleza del género humano.
pero ningún hombre es capaz de dominar la lengua. Este es un mal que cuando se refrena está lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y también con ella maldecimos a los hombres, hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldiciones y bendiciones. Esto no debe ser así, hermanos míos. ¿O puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, tampoco de una fuente de agua salada puede brotar agua dulce. Pareciera como que el enojo, cuando es con pecado, sale primero por la boca, ¿no? Sí. Porque luego se nota en la vista también. Bien, miradas que matan. Sí. Yo creo que el secreto está en lo que comentó Charité originalmente. Ella habló de las emociones. Obviamente, en este caso el tema es el airarse o el enojarse, si es pecado o no. Sin embargo, si eso lo llevamos al mundo de las emociones, puede haber otro tipo de emociones. Y entonces uno es fácil de sucumbir ante las emociones. Por ejemplo, la lujuria. La lujuria, pues no se ofende a nadie con la lujuria. Sin embargo, un tipo ve a una mujer, le gusta, le agrada, la desea físicamente, y bueno, hay un proceso donde finalmente va a llegar o puede llegar a pecar, pero está en base a las emociones. Entonces la gente se deja llevar por sus emociones. Aquí lo importante es poder desligar el pensamiento racional basado en la Torá con las emociones que incluso se enseñan en un mundo tan humanizado como el que vivimos, ¿no? De tanto deleite, de tanto placer, que hay que agasajar, un mundo hedonista, un mundo de placer. Entonces, es un poco difícil por esa cultura que tenemos, porque no divorciamos el pensamiento racional de las emociones. Entonces, de hecho, en la tele, en los medios de comunicación, se insiste, respira profundo y cuenta hasta 10. O sea, parece una cosa de chiste, simpática, pero realmente tiene mucha sabiduría que a veces los mismos creyentes no empleamos, ¿verdad? Porque siempre actuamos en función de la emoción que nos está ganando. Vamos, siempre nosotros permitimos que la emoción nos gane. Entonces aquí habrá que pedirle al Señor Yahweh que nos ayude para ser tan poderosos a través de su Espíritu Santo para poder vencer nuestras propias emociones y actuar a su voluntad. ¿Eh? Entonces, vamos, la emoción ahí está, nos enojamos, ya, sentimos coraje. ¿Y qué sigue? Si nos sometemos a nuestras emociones, pues rápidamente vamos y golpeamos de un puño, con un puño a quien creemos que nos ofendió. Charité dijo, muchas veces ni siquiera están tratando de nosotros y nosotros ahí metemos la cuchara pensando que nosotros somos los ofendidos. ¿Y cómo vamos a quedar así incólumes? Por favor, nada de eso. Entonces, ahí sí, depende del temperamento de cada quien, también de la educación, de la formación familiar, es que la gente reacciona. Puede responder con una grosería fácil, con otra grosería mínimo, y estamos a mano. Pero pues una grosería que me hagan o me digan, respondo con un golpe, como que ahí ya está desbalanceada la reacción, ¿no? O 3, con un arma, que muchísimas veces hemos visto en los medios de comunicación cómo ofenden a alguien
porque se pasó un alto, porque le rayó un carro a la pasada, el tipo se baja, saca la pistola y pum, 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 mata al otro conductor, ¿no? Por ejemplo. Se dejó llevar por la emoción. Es un gran problema las emociones. Para nosotros es lo más importante en nuestra vida, porque las emociones somos nosotros. ¿Cómo se van a burlar de mí? ¿Cómo van a menospreciar? ¿Cómo van a decir que yo soy peor que los demás? Entonces eso me enfurece y hace que yo reaccione. Aquí el secreto sin duda está en reconocer las emociones. Uno, a ver, ¿quién va a dominar a quién? Mis pensamientos racional, bíblico, espiritual, de gente, de hombre de cultura, de mujer de cultura, de agallas, o mis emociones me van a arrastrar al fango del pecado. Esa es una definición ya de cada quien, ¿no? Pero sí es difícil, pero si ocupamos, urge que ocupemos estar, por ejemplo, hablando de esos temas con cierta frecuencia para estar refrescando el hecho de que cuando nos enojemos, en vez de soltar un exabrupto, soltemos una bendición. ¿Ah? En lo particular, si estoy haciendo algo y me volteo yo solo al clavar algo por ahí, la reacción es, hijo de la tal por cual, ¿no? Pues sí, yo soy solo. O, qué bruto, yo solo, ¿no? Pero tengo tiempo pensando, el enemigo está provocando esto para que yo me moleste contra mí mismo y peque al ofenderme a mí mismo. ¿Qué tal si revierto para que se le quite a este hijo de y entonces bendigo a Dios? Si me lastimo, Señor, bendito seas, y así le sale la cola por la culata, como dice al chamuco, ¿no? O sea, no hago lo que él quiere, sino bendigo a Dios. Pero bueno, muchas veces no siempre me sale la cosa, porque luego me sale lo humano y va. Habrá que pedir a Dios que nos ayude para que sea nuestro Dios en nosotros y nos conduzca a emociones pues, más decentes, ¿no? Gracias, así es. ¿Alguien más quisiera opinar? Pues que hay mucho que trabajar, la verdad. Que sí, está medio complicado. Son esclavos, somos, bueno, en un momento de ira, de enojo, podemos perder nuestra libertad, nuestra familia, nuestro trabajo. Hay que pedirle mucho a Dios que nos dé la mansedumbre para poder bajarle un poquito a las emociones, porque en un momento perdemos nuestra vida, bueno, nuestra familia, trabajo, y que son emociones y poderlas dominar en ese momento, pero yo lo único que pongo en mi mente es, soy amo de lo que callo y esclavo de cierro mi boca, digo, porque pues, también soy humana, ¿verdad? Cierro mi boca pero sí es pedir emociones Muy como que tenía mal su internet porque hasta se desconectó. Casi no entendí mucho. No, ni yo. Me gustó una frase, pero no la entendí bien, que decía, soy libre de lo que callo. ¿Y qué era la otra presa de lo que hablo? Sí. Muy bien, me gustó mucho esa frase. Fíjate. Sí. Pues es que lo que
El otro día estaba escuchando porque yo no había entendido muy bien eso de que hay un versículo que habla la Biblia que dice, ahorita no recuerdo la cita, que dice lo que le estaba diciendo Yeshua a Pedro, lo que ates en el cielo será atado. ¿Y lo que qué? Lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Algo así. Pero dije, ¿pero cómo? Y entonces estaba escuchando una predicación de el Rue Palacios Elorio, para si luego se los comparto por ahí, que hablaba de eso y explicaba ese versículo precisamente. Con tu boca, lo que tú atas está atado. Por decir, si tú no perdonas a alguien, está atado. Y el que estás atado eres tú, no la persona que te hirió. El que estás atado eres tú. Entonces, lo que ates es lo que va a estar atado. Y lo que dejes ir es lo que se va a ir, pues. Entonces, en todo momento uno tiene el control. Uno tiene el control. Dios te da el libre albedrío de que tú decidas y con qué te vas a atar o con qué te vas a liberar. Entonces, las palabras y el enojo son muy importantes porque ahorita, como dijo Elvira, la frase que dijiste, que repetiste, Jessica, bueno, ahorita a ver si nos la repite Elvira, si tiene un poquito mejor el internet, es lo mismo. Sí. Muy sabia frase. Sí. Soy, ¿cómo te digo? Que soy libre de lo que callo y presa de lo que hablo. Algo así. No me acuerdo textualmente, pero está muy bueno. ¿Cómo dijiste, Elvira? Ya se cortó tu internet. ¿La frase esa cómo iba? Perdón, es que se me fue el internet y traigo este relajo aquí. Soy esclavo de lo que digo y amo que callo. Y amo de lo que callo. Ah, ok. Esclavo de lo que digo. Esclavo de lo que digo y amo de lo que callo. Ok. Sí, porque si yo digo una grosería, ya lo dije. Ya me... Sí. Elvira, Excelente frase. Elvira, Como que está fallando su internet. eso sí. Sí, Elvira, sí, así como... es frase tuya para subrayarla. Se desconectó otra vez. Ahí está. A ver si ahora sí. Si desconecta el video, puede tener más, mejor audio, fíjate. Elvira, esa frase es tuya original para subrayar aquí No. el autor. No es mía. En algún lado de motivación la escuché. Ah, porque está excelente, ¿eh? Sí, yo me la repito cada vez que tengo que cerrar la boca. Y la tengo presente porque ya ve que para soltar rápido perdón. Rápido la suelta uno. Y me ha ayudado muchísimo porque yo tenía la boca y no, ahora la guardo más. Como dice la Biblia, rápido para oír y lenta para hablar ahora. En ese proceso estamos, pues. Que mira, ¿ves? Se las puede golpear. Y mejor la vamos a quitar, ¿ok, viejo? ¿Sabe cómo se hizo para desinflarse? Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar? ¿Comentar o preguntar? Este tema, la verdad, está... Yo creo que todos cojeamos de lo mismo. Bueno, al menos yo sí. Y sí está
para poner en práctica, pero o sea, como que de inmediato, y más con esta frase que comentaron, la verdad es que te queda como que chin, o sea, estás atada a lo que hablas y tienes que tener mucho cuidado, o sea, de lo que dices, porque pues sí, no, de ahí mismo tú solito te condenas. Y lo peor es que pues con nuestras palabras lastimamos a muchas personas. Y a veces no es la intención, o a veces creemos estar en lo correcto, pero lo mejor es mantenernos a raya, ¿no? O sea, si estás enojado por que te hicieron algo, a lo mejor directamente, como dice la Biblia, mejor bendícelo y que Dios se encargue, que Dios sea juez. Tú bendícelo, pero la verdad es que qué difícil. Te quedas con que no de morderte la lengua, apretar los dientes para no decir nada, pero sí es algo que debemos de poner en práctica. La verdad es que vale la pena. Vale la pena. Por el bien que podemos hacerle a los demás, ¿sí? Porque a veces nos enojamos y nos perdemos y sí, o sea, yo sí he ofendido en más de una ocasión y después te arrepientes, pero pues ya lo soltaste. Haz de cuenta que las palabras son una flecha lanzada, no se regresa y van a herir a quien se lo digas. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí. Muchas veces también hay que tener cuidado con lo que decimos, aunque no estemos enojados, pero con todo lo que digamos, porque hay veces que nosotros queremos hacer a lo mejor una observación constructiva, pero lastimamos a la persona. Entonces es mejor no decir nada ya hasta que esa persona nos pida nuestra ayuda, nuestra opinión o algo, pues ya le decimos, porque a veces como que uno quiere ayudar, pero la persona no lo toma por ese lado, se queda herida. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos de buena y peor aún de mala intención cuando estamos enojados, ¿no? Porque cuando estamos enojados lo que queremos es que le duela. Pues vamos a ir a dar otra vuelta. ¿Quieres algo? No, gracias. Perdón. Sí, yo quiero una hamburguesa y si hay pizza ¿Lo tenía también. abierto el micrófono? Una hamburguesa. Disculpen, me ando yendo a comprarle una banana rica. Así que espero que no se me corte. Hace rato andaba en la calle también y se me cortó solo poquito, pero sí los escuché todo. Muy bien. Una nieve del Parque Morelos, ¿no? Queremos. Pues bueno. No, a la michoacana. Si quieren, oramos para terminar el tema. Yahweh, nuestro Adón, muchas gracias por tus bendiciones, gracias por tu palabra, gracias porque la hemos podido leer y estudiar un poco más el día de hoy. Queremos pedirte perdón por todas esas veces que nos hemos enojado, pero hemos pecado en nuestro enojo. Ayúdanos, Padre, a frenarnos a tiempo durante nuestros enojos para no ofenderte ni a ti ni a las personas que nos rodean. Perdónanos si en algún momento hemos iniciado un gran fuego en un bosque de pecado a través de nuestra lengua. Te pedimos que nos ayudes a saber cómo apagar esos fuegos que pueden lastimar y herir y marcar a las personas que nos rodean. Ayúdanos a ser más como tú, ayúdanos a tener tus pensamientos, ayúdanos a ser más sabios en nuestras decisiones, ser más sabios en lo que hablamos y ayúdanos a ser más tardos para hablar que para escuchar. Te pido también, Padre, que nos cuides, que nos sigas cuidando, que guardes nuestra salud, que guardes a toda nuestra familia y que permitas que esta noche descansemos seguros y que mañana
despertemos con energía, Padre, para seguir con nuestras actividades. Todo esto te lo pido en nombre de Yeshua, nuestro Adón y Mesías. Amén. Amén. Amén.